atravesada por el paralelo cero, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, llamada Luz de América y también Carita de Dios, Quito eleva sus construcciones monumentales en medio del acelerado movimiento de sus habitantes. Su urbanización ha generado un despliegue poblacional hacia sus laderas geográficamente peligrosas, descubriendo así una historia que estaba camuflada. Quito como una ciudad grande, con un crecimiento acelerado, luego de un estudio muy somero, se priorizó la urbanización, la construcción. Entonces se perdieron todos los vestigios que podían importar. La zona del distrito metropolitano, que es parte de lo que se llama la Sierra Norte, que va desde Rumipamba hasta el departamento de Nariño en Colombia. Es todo un conjunto cultural, no es una institución política como un Estado, diríamos, son independientes, pero todos viven la misma cultura, que es bien importante. Y es una zona de un poblamiento muy antiguo. Recién se encontraron 3 cementerios precerámicos. El uno se llama Rancho Bajo, que queda por el condado, por el tenis club, en la antigua hacienda Velasco, y 2 en el nuevo aeropuerto de Quito, en el actual aeropuerto de Quito, ¿no? Claro, muy importantes estos sitios y estos hallazgos, porque ustedes saben, la arqueología es la ciencia que, basada en evidencias, trata de reconstruir todo el pasado. El más antiguo de ellos es el del nuevo aeropuerto, que queda en lo que va a ser la zona franca. Tiene 1680 a.C. Entonces, si ustedes un poquito comparan con la Biblia o con otros aspectos de la historia occidental, vemos que somos tan antiguos como los sumerios, como los acadios, y con una cultura bastante tecnificada. No son simplemente cazadores, recolectores, los típicos medios desnudos que van y que, ¿no?, viven de la caza y de la recolección. Esta gente ya está tratando de domesticar sus plantas, se está sedentarizando, lógicamente usan la caza y tienen toda una serie de ritos con relación a la muerte. Y muchos de esos ritos se permanecen a lo largo del tiempo y llegan hasta la época de la audiencia, o sea, hasta el contacto con Benalcázar. Entonces, ellos son como los que ponen nuestras raíces culturales, ¿no? Por ejemplo, ellos sabían de agronomía, sabían de astronomía, sabían de geología, dominaban el arte de los metales, de la fundición de metales. Entonces, todos esos aspectos nos dan como resultado el saber, el estar seguros que eran personas de una elevada inteligencia que dominaban ramas de las ciencias. Yo vivía en la parte de Cotocollao. Se encontraban tumbas, sí, estos entierros que solían hacer los indígenas, y encontraban ollas, encontraban cráneos, huesos. Específicamente donde yo vivía era un terreno grande donde sembraban, y al sembrar descubrían algunas osamentas. Descubrieron en uno de los terrenos unas osamentas, específicamente parece que era una olla grande, pero a los niños no nos dejaban entrar porque existe siempre el cuidado, ¿no? Porque se supone que puede jalarte el entierro, a los guaguas sobre todo, ¿no? Entonces yo alguna vez lo que alcancé a ver fue un cráneo, nada más.
porque no nos dejaban acercarnos. Al momento de realizar la canalización se comenzó a observar en los agujeros que se realizaba para colocar los tubos, se comenzó a observar unas pequeñas construcciones como ollas, como pedazos de alfarería de cerámica antigua. Entonces eso se manifestaba. Como yo era pequeño, decían que aquí había un asentamiento de los indios, de los yumbos. Y entonces que no se sorprendían, más bien la gente quería tal vez encontrar algo más, suponiendo que existía alguna cosa de oro. Prácticamente la ideología se puede analizar a través de los restos materiales, porque claro, ellos no escribían ni nada de esas cosas, entonces tenían su forma, diríamos entre comillas, de escritura, pero su mensaje, con los diseños en los distintos vasijas funerarias, ¿no? Entonces, seguramente usaron también parecidas vasijas para sus otros rituales, pero no las conocemos. O eran las mismas funerarias que usaban para los otros, no sabemos. Pero ahí se puede ver claramente cómo usan lo negativo y lo positivo. Por ejemplo, para ellos, y se ve en la Florida muy fácilmente, toda la cultura de la Sierra Norte, ellos utilizan en el diseño el color rojo y el negro. Rojo es positivo, negro es negativo, pero los combinan. Y el rojo significa la vida y el negro la muerte. Y están unidos la vida y la muerte en un rito funerario. Rumipamba. El llamado actualmente Complejo Arqueológico de Rumipamba es uno de los albergues más grandes de patrimonio material descubierto en Quito. Sus hallazgos datan de 2000 años antes de Cristo y revelan parte de la historia ancestral de nuestro territorio. En Quito en general tenemos ya varios sitios arqueológicos. Tal vez el más importante sea Rumipamba, por el hecho de que cuenta con una secuencia temporal muy larga, es decir, la ocupación empieza en el 1700 a.C. y termina en el 1300 después de Cristo. Es el único sitio donde tenemos evidencia de una ocupación más o menos continua, aunque hay evidencia de ciertas interrupciones, pero ese sería, digamos, el sitio hoy en día conservado y donde más evidencias arqueológicas a largo plazo existen. Es un sitio muy complejo, con una riqueza arqueológica grande, no digo tanto en la calidad excepcional de objetos como puede ser en el caso de la Florida, sino por la variedad de ejemplos de el tipo de vida de las poblaciones que ahí vivían. Un poco más moderno que la Florida, pero digamos más duradero en el tiempo. También del periodo de integración, Quitucara. Ahí se han encontrado distintas viviendas, talleres de producción de tejidos y también de elementos de pieles de animales, muchas tumbas. Se han podido recuperar cómo eran las viviendas. Rumipamba, desgraciadamente, no está investigada sino menos del 1%. Sabemos que es una ciudad, diríamos, urbana, que remodelan la loma para hacer sus casas y las casas son como escaleradas. Parece que tenían ciertas zonas dedicadas a lo que ahora llamaríamos las fábricas, ¿no?, a la producción, otras zonas agrícolas y zonas de vivienda, por lo que hasta ahora se ha encontrado. Y en el taller textil que yo excavé, ojalá con el nuevo alcalde se pueda retomar y estudiar, porque ese sería el Quito prehispánico, que nosotros llamaríamos, ¿no?
Al noroccidente de la capital se ubica el Museo de Sitio La Florida, espacio antes ocupado por la antigua Hacienda Osorio. En 1980 se descubrió por casualidad osamentas y otros restos arqueológicos que revelaron asentamientos antiguos antes desconocidos. Eso era la antigua Hacienda Chaupicruz, que iba más o menos desde donde ahora es toda la zona de la occidental, desde la UTE más o menos, desde ahí hacia Cotocollao. Empezaron a lotizar la familia Estés, más o menos sería en el 84, más o menos 84-85 del siglo pasado. Y ahí habían pedido gente que compró lotes ahí en la Florida, en lo que ahora es la Florida. Habían pedido al Consejo Provincial que haga una cancha, les ayude con maquinaria para hacer una cancha de fútbol, que existe hasta ahora, ¿no? Entonces, el momento que empiezan a desbancar la loma para aplanarla y poder hacer la cancha, empiezan a salir huesos por montones y claro, pararon, por suerte, pararon las máquinas. Yo trabajaba en el Instituto de Patrimonio en ese momento y vinieron a contarnos, trayendo trozos de vasijas y huesos y todo eso. Entonces nos fuimos con un arqueólogo que ya murió, Rodrigo Erazo, nos fuimos hasta la occidental porque no había camino para subir hasta arriba y luego ya subimos por el bosque que era en ese entonces, ¿no? Con esos detalles, León Dollón viene en el año 83 a buscar físicamente esas tumbas, haciendo cateos, que son unas perforaciones, hasta dar con las mismas. Entonces, en el año 83, él excava en este mismo sitio 6 tumbas. Pero en esa época este sitio era deshabitado, no vivían gentes a los alrededores, por lo cual, por motivos de seguridad, se sellaron esas tumbas hasta el año 2004, en que emprende esta nueva etapa de investigaciones del municipio a través del FONSAL, el Fondo de Salvamento, que hoy se llama Instituto Metropolitano de Patrimonio. En este sitio mismo realmente estamos ya invadidos de construcciones. Todo el sitio estuvo habitado 2000 años antes de Cristo, la gente vivía aquí, pero el urbanismo se absorbió todo eso. Nos han quedado por lo menos este sitio de gran importancia y los 2 terrenos que acaba el municipio de expropiar hacia el norte, justamente para seguir investigando. Otros restos han sido recuperados en la zona de Cotocollao, correspondientes a los conocidos yumbos. Yo vivía en la parte de Cotocollao. Es un sector importante de la ciudad, ¿no? Recordad que antes la ciudad llegaba hasta la Alameda. De acuerdo a lo que mi madre me ha contado, decía que existían aquí un asentamiento de yumbos más claramente atrás de la iglesia, por el lado que nosotros conocíamos y conocíamos antes como Niño Jesús. Ahí era el asentamiento donde habían encontrado, incluso como ahí comenzaron a tumbar los árboles, a sacar la tierra, entonces encontraron los vestigios de un asentamiento indígena. Pero como daban a entender que se suponía que eran solamente indígenas que eran pacíficos, no eran guerreros, solamente porque se encontraron vestigios de piezas para la labranza de la tierra, instrumentos para la labranza, ollas, piezas, hachas para poder labrar la tierra, no así de guerreros.
El más reciente hallazgo fue el de la zona de Rancho Bajo, el Condado, en donde la arqueología de rescate tomó su lugar gracias a María Fernanda Ugalde, recuperando ciertas piezas ancestrales. El caso de Rancho Bajo fue realmente un caso de suerte. Fue un hallazgo fortuito, como le llamamos nosotros, en el sentido de que en la urbanización que está a medias de construir, ¿verdad? Ustedes estuvieron en el sitio y vieron que hay todavía algunos terrenos sin construir. En el año 2011, en el marco de una construcción de una vivienda particular, encontraron 8 enterramientos humanos al haber metido la retroexcavadora. Ellos pensaron que se trataría de una fosa común, de algún entierro relativamente reciente, y entonces contactaron con la policía, con el equipo de criminalística. Este equipo mandó a sus expertos, entre ellos por suerte se encontraba el doctor Michael Santorum, antropólogo forense, el único antropólogo forense que tiene la Policía Nacional en todo el país, y el doctor Santorum se comunicó con nosotros, conmigo particularmente, al darse cuenta de que probablemente se trataba de entierros mucho más antiguos que estaban ya fuera de su competencia. Unos señores estaban recorriendo aquí de la Universidad Católica. Nos dijeron que en la parte del medio de la urbanización Prados del Condado se encontraban varios yacimientos de cuerpos de épocas pasadas que no eran de este tiempo. Hoy en día estos entierros, específicamente del sitio Rancho Bajo, son los humanos más antiguos que tenemos en Quito. Es decir, nosotros sacamos fechas de carbono 14, de las propias osamentas, de los dientes de estas personas, y ahorita son los humanos más antiguos que conocemos, es decir, los pobladores más antiguos de Quito. El primer hallazgo que hicieron aquí fue una sorpresa porque nunca supimos que aquí había algo. Siempre fue una urbanización, tiene la urbanización ya más de unos 20 a 25 años aquí. Básicamente, como les digo, un cementerio en el que tenemos hasta el momento 26 entierros excavados. Y además tenemos un taller de lítica, esto quiere decir un sitio donde estaban efectuando la talla de obsidiana, y lo que hay que resaltar de este sitio es que no existe cerámica. Esto significa que para esa época todavía no utilizaban cerámica. Estamos hablando de una época alrededor del 1600 antes de Cristo, ¿sí? Parece que la cerámica aparece poco después en la zona. Entonces, en términos de periodización, este sitio se ubicaría en lo que se llama el periodo precerámico terminal. Está terminando el precerámico o paleoindio y está por comenzar el periodo formativo, que está representado bien en Cotocollao. Solo recuperaron más o menos que era obsidiana y los cuerpos que estaban en diferentes posiciones. Para nosotros resultó muy gratificante ver que estuvimos casi 2 años excavando en este sitio del condado, en la urbanización Rancho Bajo, que la gente realmente se comprometía, se interesaba, venían a visitarnos permanentemente, apoyaban, prestándonos. Todos son terrenos privados, como ya les dije, ¿verdad? Terrenos que tienen sus dueños. No tuvimos problema con nadie, nos prestaron los terrenos, nos dejaron el tiempo que necesitábamos para la investigación, y en general la gente de la comunidad estaba interesada y visitando permanentemente el sitio, es decir, que sí se generó un interés en la gente. Entre valles y montañas, sobre ríos y quebradas, creció mi Quito chiquito, la tierra del sol sagrado. Desde que era bien guandrito, me enseñó Quito chiquito a bailarle el San Juanito, levantando los pies. En el mismo nuevo aeropuerto donde ahora aterrizan los aviones en la pista, hacia el sur, en el extremo sur de la pista, ahí hubo otro cementerio que, si bien no es tan antiguo como el de la zona franca, sería más moderno, tiene 1120 antes de Cristo. Ellos hacen sus sepulturas en adobe, y los adobes como se hace hasta ahora, ¿no? Con tierra mezclada con paja y secada al sol, exactamente igual, y hacen la sepultura, la recubren y les entierran ahí. El caso del nuevo aeropuerto es distinto.
la obra del aeropuerto es demasiado importante para la ciudad como para que se detenga o se cambie el proyecto a causa de los descubrimientos arqueológicos hechos ahí. Bueno, en principio todo lo que corresponde al periodo de integración, desde la Florida hasta las épocas finales de Rumipamba o del nuevo aeropuerto, tienen mucho en común. Son variaciones de una misma cultura. Variaciones temporales, variaciones en el espacio, pero son muy similares. Por lo general es una sociedad agrícola, jerarquizada por distintos niveles sociales, que además tenía una gran importancia el comercio a larga distancia, sobre todo con la costa, pero también con la Amazonía. Yo creo que hay que despertar el interés, porque desgraciadamente todavía en las escuelas y colegios y en las universidades se está hablando de una historia caduca, de la historia que se forjó en el siglo XIX. Entonces ya es hora de dejarnos de estos conceptos de héroes y de no sé qué, y de banderas y todas esas vainas, para hablar de nosotros como grupo humano, ¿no? Con una cultura, con una identidad propia. No tener que ver afuera, ver a los incas que son de afuera para decir que algo somos nosotros, ¿no? Tenemos que buscar en nosotros mismos. Sí hay que resaltar un aumento, un incremento en el interés y en el compromiso de las instituciones. De hecho, las investigaciones que hemos podido llevar a cabo han sido todas financiadas estatalmente. El Ministerio de Cultura ahorita mismo me acaba de contratar para hacer excavaciones en Malqui y Machay, que no sé si ustedes oyeron algún rato que salió en la televisión con una investigadora, Tamara Estupiñán, una historiadora, que dice que allá le llevaron a la momia de Atahualpa. Eso estaría por verse. Pero lo que sí son unas ruinas bien interesantes que quedan por sitios, que son de corte inca, ¿no? Entonces y se están en peligro de desaparecer. Entonces eso hay que restaurar, investigar, restaurar. Entonces es el Ministerio de Cultura el que se preocupa. Por otra parte, hay este otro fondo que se llama SOS Patrimonio, que es para tratar de intervenir no importa si es patrimonio prehispánico o hispánico, lo que sea, la cosa que sea patrimonio, entonces interviene en cualquier sitio del país donde esté en peligro el patrimonio cultural. Entonces, todo eso ha creado una conciencia sobre nuestro patrimonio. Yo creo que no tenemos la dimensión de lo que tenemos, porque yo no sé si la gente valora o no. Sería muy duro generalizar, decir no le dan valor, ¿no? Yo creo que hay gente que se ha dedicado a recuperar, a cuidar, a amar la historia, ¿no? A través de estos objetos de la tierra, de los hallazgos que se hacen. Pero yo creo que la gente no se da cuenta de dónde vive. Uno entra al centro y se acostumbra a entrar al centro histórico, por ejemplo. Entonces parece que fuera natural, nos acostumbramos. Nos gusta bastante de esto. Y pues si un poquito más de difusión necesitamos para que nosotros apreciemos de dónde venimos y a dónde queremos ir también. Sentir a la ciudad es acercarse a un conglomerado de espacios entre los lugares y los no lugares, donde el lugar se devela desde lo íntimo para salvaguardar el valor cultural que permite reconstruir a la identidad quiteña. Y por otro lado, el no lugar, que frecuentamos a diario, nos hace vivir una cotidianidad acelerada en medio de la construcción y deconstrucción de los espacios y comportamientos de la urbe.
Si nos preguntamos cómo reencontrarnos con el pasado, la respuesta está en el Quito Samay, arqueológicamente urbanizado.